quiero compartir en esta hora la cuarta palabra y la encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 34, que dice así: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También encontramos este mismo versículo paralelo en Mateo 27, versículo 46. Sin embargo, Marcos lo refleja todo el lamento en arameo. Sin embargo, Mateo dice: Elí, Elí, lama sabactani. La primera parte lo refleja en hebreo, lo habla en hebreo, y la segunda parte del lamento lo transmite en arameo, en Mateo. Por eso la diferencia. Pero bien, quiero compartirle brevemente sobre este versículo. Uno de ellos es que había una lucha que Jesús estaba librando entre la luz y las tinieblas. Estaba ese momento en la cruz tan oscuro, porque muchas veces pareciera como si era solamente que Él estaba colgado en el madero y la gente burlándose, injuriándole, diciéndole: bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Salvaste a muchos, sin embargo no te puedes salvar. El que va a destruir el templo y lo vas a reconstruir en 3 días, bueno, si bajas de la cruz vamos a creer en ti. No eran solamente palabras, no eran solamente humillaciones que Jesús estaba recibiendo, sino que Él estaba en una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas para nuestra salvación, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Entonces encontramos algo muy interesante en este lamento y nos damos cuenta de que a pesar que el Padre amaba y ama al Hijo, y Jesús lo dijo: el Padre y yo uno somos, así como yo amo al Padre, el Padre me ama a mí, y mostró siempre esa relación entre el Hijo y el Padre. Sin embargo, en este momento de lamento nos preguntamos por qué Jesús pudo expresarse con tanta amargura diciendo: Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero encontramos este punto importante, viendo que la santidad de Dios siempre está por encima del amor. ¿A qué voy con esto? Muchas veces las personas dicen: bueno, Dios me ama, Él no importa lo que yo haga, Él siempre va a estar conmigo, aunque yo muera y haya vivido una vida desenfrenada, Dios siempre me va a amar y Él va a querer que yo esté con Él y voy a estar con Él en la eternidad. Sin embargo, en el transcurso de la Biblia, en el transcurso de versículos, capítulos y de todos los libros, nos muestra que el que es amigo del pecado se muestra enemigo de Dios. O sea, no hay ninguna conexión entre la luz y las tinieblas, no hay ningún lazo entre Dios y Satanás. Entonces Jesús en la cruz, en ese momento, al llevar los pecados nuestros y de toda la humanidad, se hizo enemigo de Dios, porque Él era el Cordero. Es como Juan lo dijo, Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Jesús era el Cordero sin mancha, el Cordero que iba a ser sacrificado, nuestro sustituto por nuestros pecados, por los pecados nuestros y los de todo el mundo. Entonces Jesús en ese momento en la cruz estaba experimentando el castigo de Dios. En el Getsemaní, cuando Jesús oró, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo deseas. Entonces encontramos nuevamente, porque la palabra copa en el Antiguo Testamento simboliza ira de Dios. Y Jesús estaba experimentando la ira de Dios en ese momento, que demanda la santidad por causa del pecado nuestro y de toda la humanidad. Entonces vemos en estos versículos el lamento de Jesús y podemos entender de una manera espiritual lo que Jesús estaba pasando por nosotros. Por otro lado, Cristo es nuestro sustituto. Dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es
nuestro abogado y nuestra propiciación, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. O sea, nuestra propiciación. Propiciación significa aquel cordero que apacigua la ira de Dios, aquel cordero que ha dado satisfacción a la demanda de la santidad de Dios por causa del pecado. Jesús es el cordero sin mancha, nuestro Salvador, nuestro Señor, y a través de su muerte en la cruz podemos tener el perdón de nuestros pecados y acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia. Ahora podemos entender por qué su lamento, por qué dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados y nuestra salvación. Qué bueno Dios, que podemos acercarnos a Él. Qué bueno es nuestro Jesús, el Hijo de Dios, que podemos amarle y estar seguros que Él nos ama, que dio su vida por cada uno de nosotros, experimentando el dolor extremo para poder darnos salvación. Dios les bendiga.